¿Has buscado algo sin encontrarlo? La Unión del Pacífico, que comprende Utah, Nevada, California, Arizona y Hawái, estará presentando la serie titulada Un Encuentro con Jesús. Orador, Dr. Alberto Ingleton. Fechas 19 al 26 de septiembre, sábados 19 y 26, 11 a.m. De domingo 20 al viernes 25 de septiembre, 7 p.m., hora del Pacífico, Estados Unidos. Te esperamos a través de este medio. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Quiero mandarles un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo. Esta mañana, 5 de septiembre, estamos estudiando la lección número 10. Y esta lección lleva como título una forma apasionante de participar. En otras palabras, los grupos pequeños. Estaremos estudiando durante los próximos minutos. Bienvenidos a nuestra escuela sabática. Vamos a orar juntos. Querido Padre, esta mañana queremos agradecerte por la vida, queremos agradecerte por el gozo y la alegría de poder estar juntos estudiando tu palabra. Queremos rogarte tu bendición. Inspíranos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Danos el gozo de cumplir la misión que nos has encomendado a cada uno de nosotros, y te pedimos, Señor, que seas con tu pueblo en el mundo entero. Y al estudiar tu palabra, la lección de esta mañana, rogamos la intervención de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Qué alegría realmente estudiar la idea de Dios en cuanto a los grupos pequeños. Es fascinante, debido a que Dios, sin duda alguna, cuando puso en la mente del hombre el estar, no es bueno que el hombre esté solo. Dios siempre ha querido que el hombre esté en comunidad, viva en comunidad. Desafortunadamente, los seres humanos, algunos, no les gusta vivir en comunidad, se han apartado, y alejarse es peligroso. Debemos vivir en comunidad, y obviamente que es una comunidad donde hay una convivencia, amor, aprecio mutuo, ¿verdad? No hay conveniencias. Aquí es saludable, en términos de salud emocional y mental también. Por lo tanto, la lección nos enseña algunas cosas muy interesantes, y vamos a adentrarnos en ella. Hay una forma entonces apasionante de participar en el crecimiento de la iglesia, y es en la predicación del Evangelio al mundo.
Usted y yo tenemos esa gran oportunidad, tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado y el deseo de los ángeles. Sin embargo, ha sido dado a nosotros para el bien de nuestras vidas también, vidas espirituales, y tiene que ver con los grupos pequeños. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra y al mismo tiempo profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Qué interesante. Los grupos pequeños juegan una función fundamental en el desarrollo espiritual de nuestra vida. Vimos algunos ejemplos durante la semana, ejemplos de los grupos pequeños. El primer grupo pequeño vimos también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Además, la manera de participar en los grupos pequeños, la organización y la dinámica de estos grupos pequeños. Y entonces estudiamos con la primera parte, que sería el primer grupo pequeño. Dice la palabra de Dios, Génesis 1:26, la primera parte, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagínense, por un momento, cierran los ojos y abran los ojos de la imaginación y vayan a ese lugar, al Edén, donde Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están reunidos en la preparación del ser humano. Debió de haber sido extraordinario. Los tres pensando acerca del bienestar, porque fue creado el hombre a su imagen, a la imagen de Dios. ¡Qué maravilla! Antes de crear entonces este mundo, los tres componentes de la deidad se reunieron en un grupo pequeño con un propósito, y el propósito era planificar, era ejecutar la creación del hombre. Qué lindo debió haber sido, sin duda alguna, esa creación del ser humano y de su entorno. Incluso desarrollaron un plan alternativo, y ese plan se le llamó el plan de la redención. De manera que Dios tiene en su potestad, Dios supremo, ¿verdad? Él no se le escapa absolutamente nada. Todo lo tiene bajo control. Y si todo está bajo control, entonces quiere decir que todo fue hecho, creado, de una manera que Dios, en caso de que llegara a fallar algo, y no porque Dios decidió, porque el ser humano es quien decide, cada quien decide. Usted tiene la plena libertad, Dios le dio el libre albedrío, y al darle esa libertad, usted decide caminar con Él o dejar de caminar con Él. Pero no podemos culpar a Dios. Lo importante en este grupo pequeño es que ellos trabajaron en la formación del ser humano, del hombre en su creación. Además, como veremos también, los grupos pequeños se reunieron con uno o varios propósitos. En el caso divino, sus primeras reuniones fueron para planificar, fueron reuniones de planificación, y las posteriores de ejecución a un proyecto concreto. Además, todo grupo pequeño ha de tener un objetivo primordial, y ese objetivo es traer almas a los pies del Señor, ganar almas para el reino de los cielos.
En segundo lugar, en el Antiguo Testamento, dice el libro de Éxodo 18:25, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y al salir de Egipto, Moisés dividió a Israel en campamentos por tribus y carpas por familias. Posteriormente, Jetro, su suegro, le propuso un plan de división en grupos de cada vez más pequeños. Dijimos que de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Cada pequeño grupo de 10 personas estaba dirigido por un líder piadoso y permitía prevenir problemas, cultivar la vida espiritual, establecer relaciones estrechas y afectuosas. Era y es un método efectivo para el compañerismo en el crecimiento espiritual y al mismo tiempo la resolución de los problemas de ese pequeño grupo, de acuerdo a lo que sabemos en el Antiguo Testamento y hemos leído en el libro de Éxodo. Más adelante, Samuel creó las escuelas de los profetas, que seguían un patrón y unas metas similares a los grupos establecidos por Moisés. Es interesante cómo Dios, a través de la historia, ha trabajado por medio de grupos pequeños. Pareciera que es una metodología donde se puede alcanzar más personas. Con razón dijo el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces la pareja es un grupo pequeño y esa pareja se convierte en una familia, que ese es otro grupo pequeño. Qué interesante. Trae armonía al ser humano, trae salud mental, emocional, ser parte de un grupo pequeño. Y entonces por eso es que la Escritura nos habla de la importancia de los grupos pequeños y por qué Dios en su infinita sabiduría decidió obrar, operar, trabajar, motivar a la raza humana al cumplimiento de su misión por medio de grupos pequeños. Y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos dice, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes eran estos? El primer grupo pequeño que formó Jesús, que fueron los 12 discípulos. No cesaban de predicar, de enseñar a Jesucristo. Todo empezó con un grupo pequeño y de acuerdo a lo que estamos viviendo en este trimestre de esta pandemia que nos ha confinado a estar encerrados por meses que estuvimos, pues trabajar en grupos pequeños, porque nos han apartado
Nos han quitado la iglesia, la vida espiritual. Muchos la desarrollaban en la iglesia los sábados. Pero qué importante es entonces, ahora nos hemos dado cuenta de que no podemos desligarnos de nuestros grupos pequeños. Afortunadamente la iglesia de Hayward cuenta con sus grupos pequeños. Algunos de ellos están trabajando activamente y quiero felicitarlos por ese compromiso que han tenido de compartir el Evangelio para seguir animándose y motivándose unos a otros. En el Nuevo Testamento Jesús mismo estableció el primer grupo pequeño, decíamos. Y ese grupo pequeño, que fue la elección de los discípulos, ellos recibieron una enseñanza práctica, crecieron espiritualmente y fueron capacitados para usar sus dones, sus talentos en la predicación efectiva del Evangelio. Entonces, los grupos pequeños tienen una función: desarrollar tus dones espirituales. Dios te ha dotado de dones y lastimosamente, como dicen mis amigos y hermanos salvadoreños, lastimosamente, muchos han utilizado esos talentos, esos dones para beneficio personal. Y saben, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con esos dones y talentos. El propósito número 1 es para el crecimiento de la iglesia, porque el Espíritu Santo usa esos dones y esos talentos para que la obra siga desarrollándose, para que la iglesia siga creciendo. Y por supuesto, además, para beneficio personal. Pero es primero el reino de Dios y su justicia. Y ahí es donde debemos reenfocarnos de nuevo. En la época apostólica, el núcleo de la iglesia lo formaban grupos pequeños que se reunían en las casas, particularmente, de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 12, y hay otros textos, Romanos 16:5, Primera de Corintios 16:19, Colosenses 4:15 y Filemón 2, que nos hablan cómo se establecieron estos grupos pequeños en las casas. En ese tiempo no había templos, se reunían en las casas. No había edificios, ellos se reunían en las casas. Imagínense los lazos que desarrollaban estas personas. Por eso es que dice la Escritura que en esos días no faltaba nada a los discípulos, porque todos compartían lo que tenían. Hoy en día es difícil, nos cuesta compartir lo que tenemos. También se organizaron estos pequeños grupos de evangelización, donde cada uno aportaba su propia experiencia. Y qué interesante es eso, porque la fe que va en aumento, que la fe que se desarrolla, no todo el mundo tiene el mismo nivel de fe, y por supuesto que aquellos más maduros espiritualmente, aquellas personas más desarrolladas espiritualmente, pues animaban y ayudaban a aquellos que tenían su fe un poco más frágil, o aquellos que estaban empezando en el conocimiento del Evangelio de Jesús y lo que Él había hecho por cada uno de ellos. Y al mismo tiempo, además de que ellos compartían sus experiencias, se apoyaban al hacer la obra de Dios. Y de este modo el Evangelio se propagó por todo el mundo conocido de aquellos días,
según el libro de los Hechos en el capítulo 15, versículo 39 al 41. Imagínense qué lindo debió haber sido eso. Cuando los discípulos influenciaron al mundo de aquellos días, realmente debió haber sido extraordinario. Por eso es que la lección de esta semana se tituló Una forma apasionante de predicar y de participar. Una forma apasionante. ¿Te apasiona el Evangelio? Yo sé, entiendo que muchos hemos pasado una gran turbulencia en estos meses. Sé, no es fácil este confinamiento, la pérdida del trabajo, la disminución del salario, tantas cosas que hemos sido testigos y que a estas alturas del partido deberíamos de entender, saber la importancia de los grupos pequeños cuando estamos preocupados por nuestro grupo pequeño. Algunos de ustedes yo sé que lo están haciendo, que se preocupan si tienen lo necesario, si les falta algo, cómo podernos ayudar unos a otros. Pero creo que todo esto que estamos viviendo son lecciones para crecer. Y muchos de nosotros no las estamos aprendiendo. Es probable que las cosas van a ir aumentando de una manera dramática hasta que caigamos de rodillas clamando, no solo por misericordia, pidiendo perdón a Dios para que quite de nosotros todo orgullo, toda maldad, toda vanidad y todo amor a este mundo que nos aleja de nuestros hermanos, de nuestros vecinos y la gente que decimos querer llamar. El grupo pequeño tiene la facilidad de conocerse de una manera más íntima, de poder entender, descubrir y ayudar y servir de una manera más amplia. Pero en una iglesia de más de 300 miembros, donde cada familia es tan singular y que prefieren guardar silencio y llorar y sufrir en silencio, ¿cómo ayudar? A eso se los dejamos a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarlos. Pero cuán lindo es que en un grupo pequeño tú conoces a las 10, 12 personas de tu grupo, sabes si tienen alguna necesidad, algún problema, y sabes también cómo poder participar para ayudar a mitigar cualquier problema que estén pasando. Al menos orar por ellos. Qué hermoso. Así empezó la iglesia primitiva. No faltaba nada. Todo lo tenían en común. No había luchas a ver quién tenía el mejor carro, la mejor casa, quién tenía más dinero. Todo el mundo participaba mutuamente. ¡Qué bendición! Esto nos lleva entonces a pensar en la organización de estos grupos pequeños. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 18 en adelante, dijo: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como el que quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Qué interesante. Me llama la atención cómo es que el apóstol Pablo está hablando acerca de los
del cuerpo humano. Y aquí en el cuerpo humano pasa algo muy que me llama la atención por el hecho de que tenemos diferentes sistemas. Nuestro cuerpo está creado de diferentes sistemas. Tenemos 12 sistemas y dentro de esos 12 sistemas, que son los que hacen el cuerpo humano y que todos trabajan en armonía, todos trabajan de una manera, es como una sinfónica. Imagínense escuchar una sinfónica donde hay cuerdas, donde hay metales, donde hay tantos instrumentos y que todos suenan de manera diferente, pero armoniosamente. Por eso a eso se le llama armonía. ¿Y qué es armonía? Armonía, que todo va parejo, no hay disonancia, hay armonía. Un grupo pequeño debes trabajar en armonía. En armonía. Dios nos llamó a trabajar en armonía, donde nadie quiere ser primero. Todo el mundo quiere participar de una u otra forma. Y algo que me llama la atención es, imagínese nomás, que un día se levanta usted y dice, ay, los ojos le dicen, no quiero abrirlos. Imagínese nomás. O que el corazón reclame, ya no quiero latir. O que el estómago, el sistema digestivo diga, ¿sabes qué? No me mandes más comida porque no la voy a triturar, no la voy a procesar para alimentar al cuerpo. ¿Te quieres imaginar lo que podría pasar? No solo el descontrol, sino el llegar a morir. Y esto nos lleva a pensar entonces que esta organización es con un propósito, y el propósito es servir. El grupo pequeño, los grupos pequeños, fueron creados para servir, para dar testimonio y para servir. Cuando nosotros perdemos de vista esto, entonces nosotros corremos el riesgo de fracasar, de perecer, de que se seque ese árbol, de que se seque ese grupo pequeño. Así que entonces el cuerpo está formado, decíamos, por células individuales, agrupadas en miembros, en órganos, organizados en sistemas, y cada célula tiene una función, y dentro de ese sistema, cada sistema su función dentro del cuerpo. O sea que realmente es una creación muy bien organizada, que tiene que trabajar tal como cada una de las piececitas del reloj están moviéndose armoniosamente. Si usted abre un reloj y ve cómo se mueve cada pieza y le quita una pieza, el reloj se para, deja de funcionar. Así es el cuerpo también. Separa una parte, un sistema, una parte del cuerpo, corre el riesgo de que ese cuerpo se depare, y al parar automáticamente muere. Todos estos sistemas, todos ellos están interrelacionados y funcionan de forma armónica, decíamos. Así debe ser la iglesia también, el cuerpo de Cristo. Si cada miembro trabajara
dentro de un grupo pequeño sería más difícil desanimarse y más fácil cumplir sus objetivos. Imagínense, pensemos en nuestra iglesia. Somos más de 300. No podemos dejarle todo a un hombre. Es imposible que tenga el conocimiento y el control de todo. Por eso la iglesia está organizada. Y ahora vamos a cambiar del cuerpo humano al cuerpo de Cristo, que sería la iglesia. Está formada por ancianos que son asistentes del pastor. Además están los diáconos, las diaconisas. Está la secretaria, el tesorero. Está también los demás ministerios. Todos tienen una función y todos ellos, trabajando armoniosamente, hacen a la iglesia de Hayward una iglesia activa, una iglesia unida, una iglesia bendecida, una iglesia que no debería de faltarle nada. Y nos sentimos muy bendecidos porque realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros, a pesar de que quisiéramos que hubiera unidad total, pero qué difícil es poderla tener. Precisamente porque en la libre elección cada quien decide lo que quiere hacer. Y bueno, yo lo único que puedo decir en este momento es, en el momento que yo me separo del plan de Dios, en ese momento mi vida empieza a secarse. Y es suficiente ver en la Escritura y aún de nuestros amigos, aquellos que un día estuvieron en nuestra iglesia y un día se apartaron de Dios y se alejaron, y muchos de ellos terminaron perdidos. Algunos ya descansan, están en las tumbas esperando el juicio final. En esta organización, cómo Dios organizó el cuerpo para mantenerlo vivo, cómo Dios organizó a la iglesia para mantenerla viva. Usted no puede darse el lujo de vivir apartado de los demás. Jesús dijo, y fue muy claro, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta, desparrama. Yo no sé en qué equipo estás, en qué grupo pequeño tú estás. Puedes estar juntando con el Señor o puedes estar desparramando en contra del Señor. Puedes estar a favor de Él o puedes estar en contra de Él. En los días de Jesús, los fariseos pensaban que estaban de parte de Dios. Sin embargo, hoy la historia, la Escritura nos revela que realmente ellos estaban alejados de Dios, porque Dios les mandó a su Hijo y no lo conocieron, no lo recibieron, y ellos pensando que estaban haciendo el bien. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo mejor. Unámonos para que el Señor bendiga su iglesia y pueda cumplir su propósito de predicar el Evangelio y que esto termine de una vez. Hemos pasado días muy duros y la Biblia dice que los días serán cada vez más difíciles, de mal en peor hasta la venida del Señor. Únase a un grupo pequeño. Busque a un grupo, vaya con él, abra su puerta. Y es verdad que si ahora no podemos estar juntos por asuntos del COVID, pero gracias a Dios que contamos con las redes sociales, que las puedes utilizar para hacer tu grupo pequeño y poder estar esparciendo la palabra de Dios.
me llama mucho la atención y quiero leérselos porque vi el día jueves, vi algo que me llamó mucho la atención de la lección. Dice que los discípulos débiles realmente no podían hacer ellos todo, sin embargo ellos no estaban solos, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y fíjense que qué interesante, dice que la Escritura dice que los obreros son pocos y la mies es mucha. Entonces Jesús oró y dice aquí que la solución de Cristo fue orar al Señor de esa mies. Y fíjense lo que pasó, que la respuesta, me gustó mucho esto, la respuesta a esa oración fueron los grupos pequeños, son una respuesta a la oración de Cristo y aumentan exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. Qué hermoso eso, qué hermoso saberlo. Y otra cosa muy importante que no podemos perder de vista de la lección de esta semana es el hecho de que el grupo pequeño, si no tiene una relación interna, y no tiene una relación externa, porque tiene que tener tanto interno en el grupo como externo allá afuera para compartir el evangelio, entonces dice que este grupo se va a convertir en un grupo de conversación, va a perder el propósito. Además de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen, y esto es lo más importante de la lección. El grupo pequeño existe para dar testimonio y servicio. Esto no se trata de nosotros, se trata del Señor. Así que quiero animarles a todos a que nos unamos a cumplir esta misión. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, para nutrirles la fe. Y eso es algo muy importante, nutrir la fe. Y esto se convierte dinámico. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y entonces llegó, y los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a la iglesia, nutriendo su fe y capacitándola para dar testimonio de Jesús. Cada grupo puede tener dinámicas diferentes en función de sus objetivos, teniendo todos como objetivo máximo guiar a las personas a Jesús. Y Elena de White escribió pensando en esto: la bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta forma, los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada hacia adelante. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Reúnase pues en su grupo pequeño.
No ponga pretextos. Saben que estos días he estado pensando seriamente en eso, que ahora no queremos reunirnos porque no vayamos a infectarnos unos a otros. Pero me preocupa porque después de tanto tiempo que dejamos de ir a la iglesia, algunos se han enfriado y en la iglesia les preocupa estar juntos, pero siguen trabajando, siguen haciendo sus vidas. ¿Saben? Dios te va a pedir cuentas de eso. Pídele a Dios que te ayude, pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios sabiduría y esperamos que pronto pase esto que estamos viviendo, esta tragedia que el mundo entero vive, y podamos volver a encontrarnos para desarrollar nuestras vidas, prepararnos de una manera especial para el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Sigue estudiando, prepárese solo, porque un día solo se tendrá que quedar y fortalecer su vida. Ahora que todavía podemos, a través de estos medios, sigamos animándonos unos a otros. Dios te bendiga mucho. No dejes de orar por los grupos pequeños. Oremos unos por otros. Que Dios te bendiga y te guarde. Y sigamos adelante. Que el resto de este sábado sea de gran bendición para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom. Hasta luego. Family Entertainment presenta Relatos animados de la Biblia. Esther. Muy bonita. Claro que esta arpillera no sirve, pero veo potencial. Lleva este encanto a las recámaras de vestido. Algo simple, no muy exagerado. ¿Qué tal seda? Ahí está. Seda clara. Y algo para los ojos. Hazlos destellar. Hazlos que digan: aquí estoy, Asuero. ¡Pam! Ahora recuerda, nunca te adelantes hasta que el rey extienda su cetro. Eso indica que te permite acercarte. No me estás escuchando. ¿Es él tu padre? ¿Quién? El portero judío. En el futuro debes tener más cuidado. Pues tú no le dirás a nadie, ¿cierto? No. Entre nosotros debemos protegernos. Ha llegado tu turno. ¡Cielos! ¿Qué
¿Qué voy a decir? ¿Al rey? Esther, no debes abrir la boca a menos que Dios mismo te diga que hables. ¿Tu nombre? Esther. Esther. Yo te tomo a ti por reina. A mí. Jamás pensé que encontraría a nadie tan bella como Basti. Pero esta es aún más hermosa. Bien. Bien, como sabes, he tenido problemas para mantener reinas en el trono. Les doy todo cuanto el oro puede comprar y de la noche a la mañana empiezan a mandonearme. De ahora en adelante, la reina aprenderá obediencia. Regla número 1. Cuando yo llamo, tú vienes. Será un placer para mí el... Número 2, no hablas hasta que se te pida. Número 3, nunca te acerques a mí, a menos que te llame, o haré que te maten. ¿Entendido? Tú eres mi rey. Dedicaré mi vida a servirte. Ahora sí que nos entendemos. Puedes volver a tu habitación. Mardoqueo, Mardoqueo, tengo que ver al rey. No puedes, Dasim. Nadie... Se llevó a mi hija, lo único que me queda. Lo siento. Lo siento, Dasim. Sería insensato que entraras al palacio, pero déjame ver que... No. Dasim, espera. ¿Dasim? Ah, no, Dasim. Aguarda. ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está mi hija? ¿Quién eres tú? No tienes derecho a quitármela. Es mi hija. ¿Cómo te atreves a entrar a esta corte? ¡Mátenlo! No, por piedad. Solo quiero a mi hija. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En qué juegos andas metido? No debes haber oído de mi nuevo cargo. El rey ha ordenado que se me haga reverencia. No hago reverencia a nadie, sino a mi Dios. No estás en Israel, Mardoqueo. Esto es Persia, y en Persia yo soy Dios. ¡Inclínate! Querida reina, yo no tengo inconveniente, lo sabe.
Pero no creo que al rey le agrade esto. No podemos dejar que se mueran de hambre. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Esta gente tiene hambre. ¡Que se larguen de aquí! ¡Fuera! Lo siento. La cocina del palacio no es lugar para mendigos. ¿Puedo hablar, querido rey? Si es necesario. Si los pobres no pueden venir aquí, ¿puedo llevarles comida? Tanto se desperdicia en el palacio. Puedes pedir que alguien más la lleve, pero no es propio de una reina andar por las calles repartiendo basura. Agradezco tu generosidad, rey mío. Oh. Todo cuanto soy y tengo no significa nada si Mardoqueo no se inclina ante mí. Es apenas un hombre, Amán. Los hebreos son todos iguales. Adoran a su propio Dios, sus propias leyes. Eres el segundo en comando. Haz algo al respecto. ¿Qué? ¿Qué? Ya no hay lugar en las prisiones. Entonces, mátalos. El rey nunca lo permitiría. Rehusarse a honrar al rey es traición. El castigo por traición es la muerte. Estoy segura de que el rey estará de acuerdo. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él, por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Primeramente queremos darle gracias a nuestro hermano Jesús Navarro, a los ingenieros que nos guían allá por los audios, y también a nuestro hermano Oscar Dávalos, que está transmitiendo por medio de Facebook. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hayward está extendiendo una gran
pero bienvenida a todos ustedes, Centroamérica, Sudamérica. Hay muchos hermanos que nos miran de Centroamérica, de Sudamérica, Argentina, Perú, Brasil, también en Europa, Italia, Bélgica. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia. También queremos agradecer en lo personal a nuestro pastor Ramón Josué Verduzco por el tiempo que me ha dado de exponer su palabra en esta mañana. Mi esposa me decía, vas a estar nervioso en la iglesia. Digo, ¿por qué? Porque ahí va a estar el jefe, va a estar el pastor. Digo, no, va a ser todo lo contrario. El pastor va a estar más nervioso porque él se preguntará, ¿y este hombre de qué va a hablar? No, hermano, estamos aquí para exponer la palabra de Dios. Quisiera invitarlos que buscáramos allá en Isaías, capítulo 55, 6 y 7. Busquemos en nuestras Biblias en Isaías 55, 6 y 7. Dice de esta manera, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, el hombre perverso, el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso versículo. Mis hermanos, el tema de hoy, pero antes del tema quisiera invitarlos que nos pusiéramos en oración. Cierren sus ojos y vamos a guiar a Dios en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito y sagrado nombre. Señor, estamos agradecidos por las bendiciones y los cuidados que tiene cada día con nosotros. Gracias, Padre, por ser un Dios misericordioso, por ser un Dios amoroso. Y ahora, Señor, al exponer tu palabra, Señor, que esta semilla pueda germinar, Señor, en aquellos que todavía no te han conocido. Gracias, Padre, por tu palabra, por suplicarte todo esto en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy en día lo he titulado, Es tiempo de buscar a Dios. En estos tiempos tan difíciles nos hemos olvidado de buscar a Dios. Pero antes de empezar quisiera contarle quién fue Steve Jobs. Steve Jobs fue el creador de la gran compañía de Apple. Este hombre murió en el 2011 a consecuencia de un cáncer de páncreas. Pero tal vez esas fueron algunas de sus últimas palabras o pensamientos. Antes de morir dejó una carta. Y él decía en esa carta, aquí estoy tirado en esta cama, pensativo. No importa los elogios que yo haya recibido, esperando una muerte irremediable e inminente. Este hombre había acumulado más de 7,000 millones de dólares. Y él decía, ¿de qué me sirve todo el dinero que acumulé si voy a morir? Con mi dinero puedo contratar a cualquier persona del mundo para hacer un proyecto y lo hace. Pero jamás podré contratar a una persona para que cargue con mi enfermedad. Con el dinero que yo tengo, puedo comprar compañías, puedo comprar lo que yo quiera, cosas materiales, pero hay algo que jamás podré comprar y es la vida. Qué triste, mis hermanos, cuando nosotros buscamos riquezas. Hoy en día, ¿qué es lo que buscan las personas? Buscan riquezas, buscan hacerse ricos, buscan la fama. Muchos andan buscando tal vez una buena esposa, un buen esposo. Otros tal vez quieren llenar sus vidas por medio del alcohol, de las drogas. Otros tal vez andan buscando paz en su vida, paz interior, quietud. Pero la verdad, mis hermanos, yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentras hoy, si en la etapa de tu juventud o en la etapa de tu vejez. Pero es importante que busques a Dios. Yo te pregunto en esta mañana,
¿quién te garantiza que para mañana vas a seguir viviendo? ¿Quién te garantiza eso? ¿Sabes cuándo tú y yo comenzamos a vivir? Comenzamos a vivir cuando Dios trabaja toda la noche para despertarte al otro día. Es una gran bendición. Muchos se acostaron anoche y ya no pudieron despertar hoy en día. Dime, ¿quién te garantiza que tú puedas seguir viviendo para el día de mañana? Hoy es el día que tú busques a Dios. Y buscar a Dios, mis hermanos, es una expresión de conocerle íntimamente. Cuando alguien se casa, conoce a su esposa, conoce a su esposo íntimamente, conoce lo que a él le gusta, lo que no le gusta, y lo conoce en todos los sentidos. Eso es buscar a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, queremos conocerle íntimamente, tener una relación con nuestro Dios. Eso es buscarlo. Aunque las noches sean muy densas, muy oscuras, se terminan o se acaban cuando sale el sol. Tus problemas se pueden terminar cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú buscas a Cristo. Tal vez estamos pasando por una crisis muy grande en nuestras vidas, pero cuando doblamos nuestras rodillas, cuando buscamos a Dios en oración, esa crisis desaparece. Buscar a Dios es arrepentirse. De nada sirve de que cada mañana tú busques a Dios, pero si no estás arrepentido, si no confiesas tus pecados, Dios no puede perdonarte si no estás arrepentido. Buscarlo a Dios es en todos los sentidos. A veces bromeo con mi esposa. Cada noche oramos. Una noche me toca a mí, otra noche le toca a ella. Pero cuando ella ora, ella pide por todos, hasta por las mascotas, los perritos. Cuando termina la oración, yo le digo a ella, pensé que era un sermón. Ella me contesta, tenemos que hablar con Dios. Y es importante, mis hermanos, y es verdad eso. Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios como un amigo y contarle todas nuestras penas, contarle todas nuestras tristezas. Es bueno abrir el corazón a Dios como un amigo, porque Dios es como un amigo para nosotros, porque Él mira nuestras necesidades. Él sabe lo que queremos y no queremos. Dios conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Quisiera que busquemos allá en Salmos capítulo 14, versículo 2. Salmos capítulo 14, versículo 2. A veces muchas personas, cuando le queremos hablar del Evangelio de Dios, ellos dicen, bueno, lo que pasa es que eso es para la gente religiosa. Yo no tengo tiempo. Sigo todavía siendo joven. Quiero divertirme. Quiero andar en los placeres del mundo y tal vez algún día yo pueda arrepentirme y buscar a Cristo, pero hoy no es el tiempo. Mis hermanos, qué equivocados estamos. Mira lo que dice Salmos capítulo 14, versículo 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Qué precioso versículo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto quiere decir que aquel que ora, aquel que busca a Dios es una persona inteligente. Dios no mide la inteligencia por los títulos o grados obtenidos académicos. Dios mide la inteligencia del hombre porque lo busca, porque dobla sus rodillas. Dios mide la inteligencia de esa manera. Cuando nosotros doblegamos nuestras rodillas y le buscamos a Dios, le imploramos a Dios, buscamos a Dios en cada momento. Esa es la clave del éxito, mis hermanos. No dejar a Dios en el último lugar. Una expresión que no hay tiempo para buscar a Dios. No tengo tiempo. Estamos en los quehaceres, en los trabajos, pero nos olvidamos de buscar a Dios. Es muy importante que nosotros busquemos siempre a Dios y ponerlo en primer lugar. Dios, la verdad, mis hermanos, tenía planes muy importantes para nosotros. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo con varios planes importantes.
Satanás se había revelado en el cielo. Quería ser igual a Dios por su orgullo, por su vanidad. Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles a la tierra. Dios tenía planes divinos para el hombre cuando fue creado. Y la verdad, uno de los planes que Dios tenía para el hombre era para repoblar el universo, para poblar el cielo. Segundo, era para poblar la tierra. El tercero, fuimos diseñados únicamente y exclusivamente para adorar y alabar a nuestro Dios. Esta corbata que yo tengo puesta aquí en mi cuello fue diseñada para tenerla aquí en mi camisa, en mi cuello, para que se vea bonita mi corbata. Para eso fue diseñada la corbata. Pero yo, si yo quiero, me la puedo poner como un cinturón aquí en mi cintura. Y mi trabajo también. Pero la corbata no fue diseñada para que estuviera en mi cintura. Mi corbata fue diseñada para estar en mi camisa, en mi cuello. Hermanos, amigos, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Lo que tú quieras con tu vida. Pero Dios te ha diseñado para que le alabemos. Dios nos da un libre albedrío, nos da libertad para poder elegirlo. Nosotros tenemos que elegirlo. Desde el momento en que tú y yo estamos viviendo en esa tierra, tenemos que buscar la dependencia de Dios. Tenemos que buscarlo a cada instante, porque dependemos de Dios. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es terrible cuando nosotros nos alejamos de Dios. Mira qué dice allá en Salmos 34:4. Salmos 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En Hebreos 4:7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que buscarlo sin importar la condición en que tú te encuentras. Quisiera que buscáramos allá en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, 29. No importa, mis hermanos, mis amigos, en la condición en que tú te encuentras, en que tú estés. No trates de primero arreglar tu vida para que tú vengas a Cristo. Así en la condición que tú te encuentras, en la condición en que tú estás, ven a Cristo. Así como tú te encuentras, así como tú estás, tal vez estás pasando por una crisis nerviosa, por una depresión. Tal vez se te ha muerto un ser querido. Así donde tú estás, tal vez estás pasando por crisis financiera, has perdido tu trabajo, has perdido a tus hijos, estás hundido en el pecado. Ahí donde tú estás, tal vez estás postrado en una cama, tirado en una cama, sentenciado a muerte por una gran enfermedad irremediable. Allí donde tú estás, clama a Jehová, busca a Jehová y lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón. Mira lo que dice Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29 dice allí, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Qué preciosa promesa, mis hermanos. Tal vez estamos pasando por una crisis muy terrible, pero a veces nosotros nos olvidamos de Dios. A veces sufrimos porque queremos, pero Dios está dispuesto, Dios está cerca de ti, está cercano a nosotros. Solamente es de buscarlo, de implorarlo, de pedirle ayuda. Dice allá, quisiera que buscáramos allá en otra vez Salmos 34:4. Me encanta este versículo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mis hermanos, es importante de que nosotros busquemos a Dios. Mis amigos, tal vez tú no has buscado a Dios, estás pasando por algo muy terrible, estás pasando por algo que tal vez te sientas afligido, te sientes agotado. Pero mis hermanos, ahí está la oración. Pídele a Dios en oración. Dios no diseñó la oración para que seamos agotados, para debilitarnos.
Dios ha diseñado la oración para fortalecernos, para hacernos fuertes en Él. Dios, hermanos, está siempre allí, dando la mano. Dice un dicho que Dios ahorca pero no aprieta. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Mis hermanos, dice ahí en Hechos capítulo 17, versículo 30, Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Allá también en 2 de Pedro 3:9, dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, mis amigos, el plan de Dios es que todos nos salvemos. El plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. El plan de Dios es que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de nosotros tal vez queremos hacer ajustes personales porque otras personas te dicen, tienes que cambiar en esto. Mira, tienes que cambiar tu forma de peinarte, de vestirte. Y nosotros hacemos cambios porque las personas te dicen que tienes que hacerlo. Pero nos estamos olvidando de que Dios quiere los cambios. Hay que hacerle caso a Dios, los cambios que Él necesita de ti. Dios quiere que seamos hombres sinceros, que seamos hombres que le amemos. Los cambios que Él necesita es que tú doblegues tus rodillas, que los busque en oración, leyendo su palabra, que prediquemos su palabra. Es importante, mis hermanos, de que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Satanás anda buscando a quien devorar, a engañar, incluso engañará al pueblo de Dios. El tiempo de gracia se cerrará, se acabará. La puerta del cielo también se va a cerrar, mis hermanos. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos al llamado de Dios. También tenemos que buscarlo a Él cada instante y en cada momento. Mis hermanos, ya no es tiempo de vivir en quejas y amarguras. Ya no hay tiempo de hacer eso, hermano, de andar en quejas y amarguras. Recuerdo que allá en México, antes los pastores eran más estrictos, más fuertes. El pastor disciplinó a un anciano de iglesia. Allá en México le llaman encargados de iglesia. El pastor disciplinó a este anciano. Este hombre resentido empezó a decirle a los grupitos que simpatizaban con él, el próximo sábado tendré culto en mi casa, así que aquellos que quieran ir conmigo, los espero en mi casa, tendremos culto, porque aquí tenemos a un pastor dictador, a un pastor muy estricto. Así que mis hermanos, ahí estaban ese grupito haciendo culto con aquel hermano resentido. Eso no lo aprueba Dios. No podemos. Ya no hay tiempo de que andemos en divisiones, en grupos. Dios no aprueba eso. Andemos con resentimientos. Dios no aprueba eso. Ya no hay tiempo para pensar en eso. También ya no hay tiempo para vivir sin metas ni propósitos establecidos. Mira lo que dice Pablo allá en Filipenses capítulo 13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Mis hermanos, hoy en día muchas mujeres se han propuesto metas, propósitos, objetivos de bajar de peso. Eso está muy bien. Muchos quieren hacer tantas cosas. Hermanos, es bueno que nosotros vivamos con propósitos establecidos, que nos pongamos metas pequeñas y poderlas alcanzar.
y de ahí ponernos otra meta y poderlas alcanzar. Pero Pablo dice aquí, pero una cosa hago. Pablo no dice, y muchas cosas voy a hacer, pero una cosa hago. Hermanos, tenemos en primer lugar que ponernos propósitos y metas. En primer lugar, poner a Dios para que Él los guíe en esas metas y propósitos, olvidando lo que queda atrás. ¿Para qué vivir con rencores, con resentimientos? Tenemos que olvidar, cuando somos convertidos a Cristo Jesús, somos convertidos, es un cambio total. Dios hace una renovación. Ya no somos aquel hombre viejo que pensaba diferente, que vivía como el mundo. Ahora somos personas nuevas en Cristo Jesús, porque Dios quiere que tengamos un corazón renovado, un corazón limpio. Dios quiere que le busquemos a Él. Y dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Nuestra meta, nuestro propósito sea Cristo Jesús. Olvidemos los rencores, mis hermanos, olvidemos las críticas. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que soportarnos, dice la Biblia. Cristo era un Dios de amor, un Dios amoroso, no era un Dios áspero, tenía forma de cómo hablarnos, tenía forma de cómo predicar el evangelio, de la forma que tú y yo entendiéramos. Dios hace varios llamados hoy en día, pero hay dos tipos de llamados que Dios hace. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a su servicio. Y el más importante, mis hermanos, es un llamado al arrepentimiento. Todos son importantes. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es un llamado de Dios? ¿Qué quiere decir Dios? Un llamado de Dios. Un llamado de Dios es cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios mismo toma la iniciativa y te manda un mensaje personal, claro y específico. Un llamado de Dios es cuando Dios toma la iniciativa y te manda un mensaje personal, un mensaje claro y específico. Vemos aquí, hermanos, en 1 Samuel capítulo 3, cómo Dios llama a Samuel. Samuel, un jovencito, tal vez de 12, 13 años, que servía en el templo de Dios con Elí, el sacerdote. Dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. No había visiones, no había sueños. Eran en los tiempos de los jueces, donde el pueblo de Israel eran duros de corazón, donde el pueblo de Israel se había alejado de Dios. La palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos y Dios tenía que levantar profetas para que el evangelio fuera predicado. Y vemos aquí que Samuel no conocía la voz de Dios y Dios hace un llamado a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel responde, aquí estoy, Señor, y corre donde está Elí durmiendo. Señor, ¿para qué me has llamado? Elí le contesta, Samuel, yo no te he llamado, vete a dormir. Samuel, obediente, se fue a dormir este muchacho. Y Dios llama por segunda vez, Samuel, Samuel. Y Samuel contesta, aquí estoy, Señor. Y corre Samuel otra vez con Elí y le dice, Señor, Elí, ¿para qué me has llamado? Dice Elí, yo no te he llamado. Samuel, vete a dormir. Y Samuel se va a dormir. La tercera vez Dios hace este llamado. Samuel, Samuel. Aquí estoy, Señor, contesta Samuel. Y corre Samuel otra vez. Le dice, Señor, ¿para qué me has llamado? Y se le prendió el foco a Elí, a este sacerdote. Dijo, esto es palabra de Jehová. Dios lo está llamando. Mira, Samuel, si otra vez escucha esa voz, contéstale, aquí estoy, Señor. ¿Para qué te puedo servir? Así fue. Mis hermanos, lo más interesante de esta historia es que Dios nos habla de la forma, de la manera en que tú y yo entendamos. Dios te habla de la forma en que tú entiendes, en que yo pueda entender el evangelio. Dios tiene que levantar profetas.
Dios tiene que levantar un pueblo a personas para que prediquen su evangelio. Si no, las piedras hablarán por nosotros. Hermanos, cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú te conviertes al Señor, tú tienes un trabajo, tú tienes que predicar el evangelio, tienes que testificar por Cristo. Tenemos que esparcir su palabra, porque si no, las piedras hablarán por nosotros. Vemos también, hermanos, otro encuentro muy divino, otro llamado que Dios hace al arrepentimiento. Y vemos aquí al etíope allá en Hechos capítulo 8, 25 al 40. No lo vamos a leer por el tiempo, pero en Hechos capítulo 8, 25 al 40. Aquí vemos que cómo Dios le da una orden a Felipe para que vaya hacia el sur, bajando allá por las montañas de Jerusalén hacia Gaza. Vemos que ese lugar era un lugar muy desolado, no era transitado, un lugar desértico. Pero vemos aquí la obediencia de Felipe. Felipe va porque Dios le da una orden. Qué lindo, hermano, cuando Dios te da una orden y tú obedeces. No somos tan rebeldes a veces no queremos obedecer la voz de Dios y Dios está llamando al arrepentimiento y tú no quieres llegar a sus pies. Felipe llega y nos dice, Señor, pero ¿para qué me mandas ese lugar si no es un lugar transitado? Es un lugar desértico, ahí no hay nadie. Pero Felipe fue y obedeció. Y fue cuando ya pasaba una caravana, estaba un carruaje ahí parado. Y Felipe oyó que un hombre, un etíope, leía la Biblia. Y Felipe corrió y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice el hombre, estaba leyendo a Isaías 53, la profecía de la muerte de Jesús. No entiendo, pero si alguien me explica este pasaje. Y lo invitó a subirse al carro. Así que en el camino Felipe le explicó el pasaje de Isaías 53, de la muerte de Cristo. Y de repente el hombre dijo, bueno, aquí hay agua. ¿Qué me impide a ser bautizado? ¿Qué me impide a ser bautizado? Dijo Felipe, pero si tú crees en el Señor Jesucristo y lo aceptas como tu Salvador, bien puedes. Y él dijo, sí, creo en su palabra. Ahora me doy cuenta que Jesús es mi Salvador. Así que, mis hermanos, Felipe bajó y este etíope fue bautizado. Este etíope era un funcionario, un hombre influyente. Iba hacia Jerusalén, no en plan de política, sino que era un plan religioso. Iba a alabar, a dar ofrendas al templo de Dios. Y este hombre fue bautizado porque creyó en Jesús. ¿Qué me impide a ser bautizado? Dio el primer paso de su decisión. El primer paso es entregarle el corazón a Cristo Jesús. Y este etíope lo hizo. ¿Qué me impide a que yo sea bautizado? ¿Le has preguntado tú eso al Señor? ¿Te has arrepentido? ¿Has confesado tus pecados? Y has dicho, quiero tomar el primer paso. ¿Qué me impide a que yo sea bautizado? Lindo, hermano, este encuentro divino. Y vemos otro llamado que Dios hace. Vemos aquí al carcelero. Vemos que aquí Pablo y Sila iban al templo de oración, y cuando una mujer esclava, una mujer que tenía un demonio adentro, adivinaba el futuro. Y entonces esta mujer seguía a Pablo y a Sila por muchos días, lo seguía, y la mujer gritaba, estos hombres son esclavos de Dios. Estos hombres están predicando la palabra de Dios, el camino de la salvación. Mis hermanos, esa mujer era un negocio para estos hombres que la estaban guiando. Esta mujer hacía negocio, hacía dinero para estos hombres que la estaban explotando. Y un día de eso Pablo se molestó y exhortó al espíritu. Le dijo, espíritu, sal de esta mujer. Así que este espíritu salió de la mujer, y estos hombres enfurecidos agarraron a Pablo y a Silas y lo llevaron arrastrado allá con los gobernantes, con los jueces, con los altos magistrados. Y dijo, estos hombres están enseñando cosas erróneas que los romanos no hacemos. Y estos hombres son judíos. Así que los magistrados y los jueces castigaron a Pablo, azotaron a Pablo y a Silas.
y mandó a este carcelero que los mandara a la cárcel. Y este carcelero los llevó a la cárcel y los mandó a una parte muy profunda, muy adentro, y los amarró con tablas con tal de que no se escaparan. Pero aquí lo más impresionante, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Fue lo que hizo Silas. Se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a orar, cantaron himnos de alabanzas, y los presos escuchaban los cantos de Pablo. Mis hermanos, cuando tú estás en una crisis nerviosa, cuando estás en una depresión, se te ha muerto alguien, has perdido tu trabajo, yo no creo que yo me ponga a cantar ese canto que dice, gran gozo hay en mi alma hoy, estoy tan afligido. Pero aquí vemos que Pablo tenía una comunión con Dios muy estrecha, tenía una relación con Dios muy estrecha, y se puso a cantar, se puso a adorar a Dios, y los presos escuchaban. Y dice la Biblia que a medianoche vino un gran terremoto y las puertas de las celdas se abrieron y todas las cadenas de los presos se abrieron, se soltaron. Y cuando ese carcelero despertó, vio todo vacío, y agarró su espada para matarse. Y en ese momento dijo Pablo, no te mates, aquí estamos todos nosotros, nadie se ha escapado. Entonces este carcelero se le inclinó a Pablo y le dijo esto tan precioso, tan hermoso: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Y Pablo le contestó, cree en Jesús, tú y tu familia, y serán salvos. Mis hermanos, vemos que Pablo le dio el estudio bíblico con Silas, estudiaron la palabra de Dios, y este hombre fue bautizado con toda su familia. ¿Le has preguntado eso al Señor? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Te has puesto a pensar, mis hermanos, que en esos tiempos que estamos viviendo son tiempos tan difíciles? Nunca vendrán tiempos mejores. Así como la estatua de Nabucodonosor, aquellos metales de oro, plata, cobre, hierro, todo iba a menos. Estamos viviendo ahorita tal vez en los dedos de la estatua. Pero nunca vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos peligrosos. Pronto el Espíritu de Dios se alejará de la tierra. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Qué preciosa expresión, mis hermanos. Y vemos aquí, mis hermanos, algo también que me llena de gozo. También hablando de Pablo, aquí vemos un encuentro personal de Pablo con Jesús. Aquí Pablo se dirigía hacia Damasco. Sabemos que Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos. Él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los castigaba. Él pensaba que estaba haciendo un bien, pero estaba haciendo un mal. Y vemos aquí que Pablo se dirigía hacia Damasco para buscar cristianos en las iglesias. Y vemos que antes de llegar a Damasco, una gran luz, un gran resplandor tumbó a Pablo del camino. A veces cuando hablo con mi padre, me dice que lo tumbó de un caballo. Digo, bueno, la Biblia no menciona eso, que lo tumbó de un caballo. Pero hijo, dice, es un camino muy largo. Dice, Pablo tuvo que ir en un caballo. Puede ser, mi hermano. Pero aquí lo importante es que esa luz, ese resplandor tumbó a Pablo del camino. Y Dios le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le quiso decir aquí Jesús a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, es inútil que me sigas persiguiendo. Es inútil lo que tú estás haciendo. Pero aquí vemos algo muy interesante, mis hermanos. Vemos algo que me llena de satisfacción. Aquí Pablo hace una pregunta muy impactante, que esto cambiaría su vida para siempre. Porque Pablo en ese momento sintió el poder de Dios. Dice que eran como las 12 del día cuando pasó esto, cuando el sol está muy resplandeciente, muy fuerte, pero esa luz de Cristo, de Jesús, era todavía aún más fuerte. Mis hermanos, aquí vemos que Pablo hace una pregunta. Aquí Pablo demuestra su más sublime humillación y dependencia de Dios. Aquí Pablo le hace esta pregunta impactante.
¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Ya no quiero dirigir mi vida yo mismo. Quiero que tú me dirijas. Ya no quiero seguir tomando mis decisiones. Quiero que tú me guíes a tomarlas. Ya no quiero imponer mi voluntad, sino someterme a la tuya. Ya no quiero ser egoísta. Quiero ver más allá de mí mismo. Mis hermanos, tal vez te has rebelado contra Dios. Tal vez te has enojado con Dios. Pero tú has caído de rodillas. Te has humillado ante Dios. Y le haces esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es una pregunta impresionante, mis hermanos, porque aquí nosotros estamos reconociendo que nuestra dependencia solamente es de Cristo Jesús, de nadie más. Aquí Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Aquí Pablo cambia su vida para siempre. Después de ser un perseguidor de cristiano, es perseguido por predicar la palabra de Dios. El objetivo de Pablo, el plan de Pablo era de predicar el evangelio por todo el mundo. Qué bonito, mis hermanos, cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios toma la iniciativa en tu corazón, cuando Dios te hace un llamado especial, cuando Dios te hace un llamado de que tú puedas entender lo que Dios quiere de ti, un llamado claro y preciso, un llamado específico, ya sea para que tú te arrepientas, para que tú trabajes en su obra. Pero ya no es tiempo de que vivamos peleados, que vivamos con angustias, con resentimientos. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Esa es la expresión que Dios quiere, que conozcamos íntimamente a Él. Por medio de Cristo Jesús, nosotros somos perdonados y somos reconciliados con el Padre. Hay una poesía que se llama Esta es la hora. Cuando mis padres y mi abuela, por parte de mi padre, pertenecían a la iglesia pentecostal. Cuando mi padre conoció el evangelio, cuando conoció la iglesia adventista, mi padre decidió hacer los cultos en la casa. Así que se trajo algunas familias y algunas visitas. Y hacíamos los cultos ahí en la casa. Recuerdo que el colaborador que nos llevó la palabra de Dios, mi abuelo era un hombre alcohólico, era un hombre duro de corazón, que no entendía. Así que mi abuelo no quería saber nada de Dios. Pero nosotros hacíamos los cultos los sábados. Estábamos ahí. Pero recuerdo que un sábado el colaborador hizo una pregunta y dijo que quiénes eran aquellos que querían entregar su vida a Cristo, que se pusieran de pie. Mis hermanos, hizo la segunda petición, llamado, alguien que se quiera poner de pie y quiera entregar su vida a Cristo. Allá viene el anciano con su bastón caminando paso a paso lento, hasta llegar al lugar, y dijo la expresión que dijo el etíope: yo quiero entregarme a Cristo. ¿Qué me impide a que yo sea bautizado? Pero hermano Antonio, pero mire, usted no puede caminar, el río está muy lejos. ¿Cómo podemos llevarlo? No importa, aquí en la casa hay agua. El próximo sábado me llenan esa pila de agua que está allá afuera. Yo quiero ser bautizado en esa pila de agua, porque yo he reconocido que Cristo es mi Salvador. El próximo sábado mi abuelo se estaba bautizando. Y esta poesía que a él le encantaba se llama Esta es la hora. Dice así: esta es la hora de buscar a Cristo. Esta es la hora de buscar a Dios. Es el momento de encontrarse listo. Esta es la hora de llegar a Dios. No te desesperes de tu ayer oscuro. No te congojes tu vivir atroz. Hallarás en Cristo un lugar seguro. Esta es la hora de llegar a Dios. Esta es la hora que el Señor señala. Esta es la hora de la oportunidad. Viste tu alma en brillante gala y entrarás en la eternidad. Mis hermanos,
cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Dios es paciente para escucharte. Dios es paciente para recibirte, porque tenemos a un Dios misericordioso. Cierto día un joven se dirigía a una fiesta, un joven de 18 años, manejaba su carro a alta velocidad, pero en una de las curvas perdió el equilibrio y fue a dar al barrancón, al abismo. Llegaron los bomberos y lo sacaron entre los fierros retorcidos y todavía con vida lo llevaron al hospital. Lucharon los doctores para salvar a este joven. Al final ese joven se salvó. Gracias por la misericordia de Dios. Ya cuando estaba restablecido, llegó el doctor, se sentó a su cama y le dijo: ahora que Dios te ha salvado, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a seguir estudiando. Seguiré mi carrera. Y después, pienso que me voy a casar. Buscaré una buena mujer y tendré hijos. Y después, bueno, seré viejo. Y después creo que voy a morir. Pero nunca se le escuchó hablar de este joven, de arrepentirse, de entregar su vida a Cristo Jesús, que lo había salvado de ese terrible accidente. Mis hermanos, mis amigos, no sé en qué etapa de tu vida estás viviendo hoy, en la etapa de tu juventud o en la etapa de tu vejez. Tienes que buscar a Dios, tienes que entregarle tu corazón. Haz un paso de decisión a Dios. Entrégale tu vida. Noé estuvo predicando 120 años el evangelio, construyendo un arca para que todos se salvaran ahí. Pero ¿qué decían? ¿Estás loco, Noé? ¿Cómo crees que va a venir un diluvio si aquí no llueve? Se casaban, se emborrachaban. Hermanos, el tiempo de gracia se termina. Ese día cuando Noé metió los animales, ese día cuando el ángel de Dios cerró la puerta y empezaron las primeras lluvias, las personas corrían a la puerta y le tocaban a Noé. Noé, por favor, ábrenos la puerta. Estamos arrepentidos, queremos entrar, pero Dios había cerrado la puerta. El tiempo de gracia se había terminado. Yo me imagino un cuadro, Noé llorando, implorándole a Dios: Señor, por favor, ábrele las puertas. Ellos quieren entrar, pero la puerta ya estaba cerrada. Hoy en día pasa lo mismo. Pronto el tiempo de gracia se acabará. Pronto la puerta del cielo se cerrará. Dice en Amós 8:12: e irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Habrán tiempos de hambre, pero hambre es la palabra de Dios. Hoy es el momento de que tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Hoy todavía es el tiempo de gracias para que tú lo recibas. Haz tu primer paso de decisión. Entrega tu vida a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Dios te está llamando. Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Dios mismo ha tomado la iniciativa de mandarte un mensaje especial a tu corazón, de que des el primer paso. Mis hermanos, Dios quiere que andemos en unidad, que andemos rectos. Dios quiere que nos consagremos a Él. Dejemos los pleitos, las indiferencias, la frialdad de la iglesia. Dejemos eso. El tiempo se termina. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Tal vez otros están pasando por momentos tan difíciles que yo o que otros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que doblegar nuestras rodillas y pedirle el perdón a Dios de nuestros pecados. Pedirle a Dios por nuestros hijos. Pedirle a Dios por nuestro hogar, por nuestro trabajo. Pedirle a Dios
la bendición. Que Dios te bendiga en esta mañana, mis hermanos. Y recuerda, hermano, que Cristo viene pronto. Nuestra redención está cerca. Así que vamos a escuchar este último himno y vamos a regresar con la oración. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Hermanos, vamos a hacer esta oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, como dijera el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado de la manera, de la forma en que vivíamos cuando no te conocíamos, Señor. Pero ahora que te conocemos, queremos que nos ayudes, Señor, a consagrarnos cada día más a ti. Y para aquellos que todavía no te han conocido, que pronto puedan tener un encuentro personal contigo, así como lo tuvo Pablo en aquel entonces, y poderte hacer esa pregunta impresionante, impactante, que demuestra una sublime humillación y dependencia de ti. ¿Qué quieres que yo haga? O como decirte, Señor, el etíope, ¿qué me impide a que yo sea bautizado? O decirte como el carcelero, Padre, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Oh Señor, en ese momento, Padre, entregamos todos nuestros propósitos, todas, Señor, nuestras metas en tus manos en Cristo Jesús. Padre,
guíanos en tus caminos. Por pedirte todo esto en tu sagrado nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.